Un cordial saludo para todos. Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias por brindarnos estos espacios. En este momento tenemos aquí una persona que muy amablemente nos colaboró para el desarrollo pues, de la tarea de la unidad 4. Él se llama Fabián Santamaría, él es el director y el fundador de la Asociación Educativa, una institución que hace más de 28 años está en el mercado y que hasta la fecha ha egresado aproximadamente 6.000 estudiantes. Fabián, bienvenido, muchísimas gracias pues por aceptar la invitación de estas chicas, de este grupo de trabajo. Muy buenas tardes, Viviana, Cindy, Julie. Es un absoluto honor y un placer enorme e indescriptible la invitación que me han hecho y espero poder acompañarles en este ejercicio académico. Ay, perfecto, Fabián, muchas gracias. Muchas gracias. Para empezar, pues aquí como a entrar en materia de todos estos asuntos que hacen parte de la organización, usted que tiene una experiencia ya tan amplia, porque es que además Fabián no solamente es el director de la asociación educativa, sino del Jardín Santa María, entonces digamos que tiene un bagaje ya amplio en la parte organizacional e institucional. Quisiera empezar por preguntarle si tienen historia de la parte de la gestión humana dentro de la asociación educativa y qué procesos direccionan. A ver, Viviana, yo diría que toda empresa de una manera organizada y preestablecida o de una manera improvisada, de una u otra manera, tiene un desarrollo de su gestión del talento humano, ¿sí? Tal vez de una manera empírica, y quienes, como en el caso mío, no somos administradores de empresas, sino con una formación totalmente pedagógica, nos hemos aventurado al ejercicio de hacer empresa. Termina siendo eso, una aventura que uno va construyendo con el paso de los años y es un aprender constante, lo cual termina siendo muy enriquecedor en el proceso mismo de la vida. Entonces diría que el proceso de gestión del talento humano pudo haber empezado hace 28 años y un par de meses cuando empezamos a trabajar con la asociación educativa, pero vale decir que empezó a formalizarse y a crearse de una manera más estructurada y más definida hacia el año 2012, carajo, como pasa el tiempo, ya son 10 años, cuando empezamos a implementar un sistema de gestión de calidad y tuvimos que empezar a crear o por lo menos a canalizar la cultura organizacional. Entonces creo que ahí empezamos realmente a estructurar un perfil dentro de esa parte organizacional a nivel humano. ¿Y cuáles son los procesos que direccionan en este momento esa área? Bueno, quiero ponerlos en contexto. En la institución, en la asociación educativa, manejamos un trabajo por procesos y dentro de eso tenemos definidos 5 procesos. Cada proceso tiene su respectivo líder y la reunión de los líderes forma el comité de calidad de la institución. Entonces hay un proceso de dirección y planeamiento estratégico que represento como rector de la institución. Hay un proceso de seguimiento institucional. Hay un proceso de formación pedagógica que, como su nombre lo indica, jalona todo lo que tiene que ver con la parte misional de la institución. Hay un proceso de proyección a la comunidad que tiene que ver con temas de mercadeo, de enlaces con otro tipo de instituciones. Y dejo de último un proceso que se llama de gestión administrativa y financiera. Entonces, ese proceso de gestión administrativa y financiera liderado por Liliana Incapié. Ella es técnico en gestión empresarial, técnico como auxiliar contable y financiero. Además, vale decir que es una empresa de carácter familiar. Coincidencialmente es mi esposa, no veo que coincidencialmente que haya un tipo de rosca en el sentido. Entonces, ella lidera esa parte, ¿no? Entonces, la parte financiera y la parte administrativa a nivel de recursos físicos, de recursos técnicos y de recursos humanos. Y entonces, dentro de la unidad, por llamarla así, de recursos humanos, entonces se hace lo que es la parte de selección de hojas de vida, definición de perfiles de los funcionarios, la parte de evaluación institucional, la parte de clima organizacional, la parte de motivación a los funcionarios según los perfiles que se establezcan. Entonces, digamos que ahí se maneja todo desde la gestión administrativa y financiera. Perfecto. Fabián, y cuando tienen vacantes, cuando están ofertando empleos para docentes, ¿cómo elaboran esos procesos de reclutamiento?
Bueno, vale decir que nosotros tenemos, y me imagino que la gran mayoría de empresas, tenemos un banco de hojas de vida. Ese banco de hojas de vida lo tenemos debidamente clasificados. Somos una institución de tipo técnico y dentro de eso tenemos perfiles, por ejemplo, a nivel veterinario, a nivel de médicos veterinarios, a nivel de administradores de empresa, a nivel de contadores públicos, a nivel de psicólogos, temas pedagógicos, a nivel de sistemas. Entonces, digamos que las hojas de vida están clasificadas y entendiendo pues el nivel de empleabilidad que tenemos en el país, que no es el más exultante, les vale decir que tenemos un banco de hojas de vida importante. Esa es una primera herramienta que tenemos para poder hacer el reclutamiento. Segundo, como la gran mayoría de los colombianos, solemos acudir a los bancos de empleo que tiene organizado el Estado colombiano, en este caso a través del SENA, Regional Caldas, cuando necesitamos complementar nuestra base de datos o buscar un perfil más detallado, acudimos allí y tenemos un tercer referente que ocasionalmente se convierte en el primero, y es el referente de alguien que esté en la institución. Entonces muchas veces tenemos un médico veterinario y me ocurrió recientemente y necesitábamos médicos veterinarios. Sí. Entonces tenemos el banco de hojas de vida, pero también se consulta con los que ya conocen los procesos de la institución, se les pregunta si tienen un compañero, un profesional que de pronto pueda estar interesado, nos lo puedan referir y realmente eso termina siendo muy interesante porque hay un enlace directo de quien ya conoce la institución por dentro. Sí. Además, porque uno puede tener como unas mejores referencias de esa persona que va a ocupar ese cargo, ¿cierto? Casi que va implícita la recomendación. Sí, sí. Entonces, si uno tiene, en este caso, un médico veterinario idóneo que cumple satisfactoriamente con los procesos en la institución y él le recomienda a uno a alguien, uno parte de la premisa de que le está recomendando una persona con un perfil similar a él y eso de entrada ya es ganancia para la institución. Las ganancias, perfecto. ¿Y cómo hacen los procesos de entrevistas? ¿Ustedes tienen a una psicóloga, tienen a alguien pues como experto en la materia que les haga la entrevista? ¿Aplican test o cómo hacen ese proceso? Bueno, el proceso de selección, digamos que tiene como dos fases. Primero, la selección de la hoja de vida. Se mira que la hoja de vida cumpla con el perfil establecido. Tenemos un manual de perfiles para cada uno de los cargos. Entonces, se mira que cumpla con los perfiles a nivel de experiencia laboral, a nivel de experiencia específica, a nivel de docencia que también se pide. Se hace inicialmente un llamado por parte de Liliana, que es la líder del proceso. Se consulta con la persona o las personas que puedan haber quedado preseleccionadas, si tiene la disponibilidad, si le interesa como tal el cargo, ¿sí? Sí. Entonces, con ese grupo de personas, que eventualmente pueden ser muchas como pueden ser pocas, dependiendo del cargo, se citan. Ya en el caso lo hacemos directamente en la entrevista Liliana y en el caso mío como director de la institución. Y más que un test, lo que hacemos es validar el comportamiento de las personas a nivel gestual, a nivel, digamos que como no soy un profesional en psicología ni en administración, desde el punto de vista humano y producto de los años de experiencia que lamentablemente se reflejan en mi escasa cabellera, sí. Uno termina siendo muy intuitivo con las respuestas que las personas le van dando, sí. y uno tiene criterios para seleccionar el personal. Y permítanme, yo les digo, para mí es muy importante que una persona no tenga demasiada experiencia con relación a muchos trabajos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice trabajé 2 meses aquí, 3 meses allí, 4 meses allí, de entrada para mí es casi que una persona descartable, así de entradita pueda cumplir con el perfil, porque me refleja que es una persona que no es estable, sí. laboralmente, y para mí es muy importante la estabilidad de las personas que trabajan conmigo. Perfecto. No me gustan los presumidos. Sí. Ese tipo de cosas las voy como filtrando, sí. en la entrevista que hacemos. Perfecto. ¿Y ustedes hacen evaluación del clima organizacional? Sí, claro. Entonces, como tenemos definidos, digamos que al personal le hacemos 2 tipos de valoraciones. Voy a responder a la pregunta porque de pronto hay otra que es más adelantico. Entonces, anualmente, ¿sí? Y según el cronograma, si mal no recuerdo, se hace entre agosto y septiembre la evaluación del clima organizacional. Dentro de eso hay una encuesta que diligencia cada uno de los funcionarios.
¿sí? Entonces, donde ellos responden temas como, por ejemplo, si tienen un nivel de pertenencia a la institución, si se sienten incluidos dentro de la institución, si se sienten parte a nivel de convivencia de la institución, si se identifican con el valor institucional, si se siente satisfecho con su carga laboral, con su correspondencia salarial, ¿sí? Entonces, como todo ese tipo de variables las vamos mirando y al final, cuando encontramos que de pronto, a ver, entonces nosotros tenemos una tabla de valoración y es, por ejemplo, cuando un resultado da el 50% menos, es absolutamente negativo, entonces tenemos que entrar a mirar qué pasa con esa persona. Sí, si es que no está satisfecho en la institución, estamos cometiendo un error con él. Si encontramos entre un 51 y un 70% de satisfacción, que se consideraría como un aceptable, entra a un proceso similar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurre? ¿En qué podemos mejorar? ¿Sí? Si va del 71 al 85%, el nivel de satisfacción de la persona ya lo consideraríamos como bueno. Sí, dentro de esa escala que uno maneja a nivel educativo. Entonces uno dice, bueno, vamos bien, pero igual siempre buscamos el punto de mejora. Y si está entre el 85 y el 100%, tal vez el nivel de insatisfacción pueda ser menor, pero siempre buscamos en qué podemos mejorar. ¿En qué sentido? Los sistemas de gestión de calidad nunca piden que todo sea perfecto, pero sí piden que haya una mejora continua. Entonces, en esa mejora continua, cualquier falla que se detecte a nivel de clima organizacional o de clima laboral más bien, se le pregunta en qué podemos mejorar. Si es él, si somos nosotros, si son los compañeros, a ver qué podemos hacer. La ventaja es que somos una institución pequeña, ¿no? Entonces, como institución pequeña, uno aborda ese tipo de cosas muy fácil. Sí, sí, total. Diferencia fuera una empresa grande, 400, 500 empleados, las cosas suelen ser un poco más complejas, ¿sí? Y que físicamente se reparte, ¿no? Que el uno está en la sede no sé dónde, o que tiene unos turnos muy variados. Nosotros todos somos poquitos y eso termina volviéndose una familia. Entonces se hace muy cercano el manejo del clima laboral. Perfecto. Compañera Cindy. Buenas tardes, Buenas tardes. Ya nos ha comentado pues como muchos temas muy importantes. Yo quería preguntarle varias cositas. La primera de ellas sería sobre el desarrollo de la cultura. O sea, en sí, cómo realizan la inclusión de algunas etnias. O sea, tienen trabajando negros, indígenas, o por ahí han pasado. Cuéntenme. Bueno, miremos el tema de la cultura, ¿sí? La cultura hace referencia a los principios, a los valores, a los estilos de convivencia de una comunidad, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la cultura organizacional, tiene que hacer referencia a los valores, principios, estilos, ¿sí? Y toda esa parte del horizonte institucional que uno tiene. Realmente dentro de nuestros perfiles, porque están creados los perfiles a nivel docente, a nivel administrativo, hacemos una clara demarcación que para nosotros no hay incidencia ni para bien ni para mal, en el sentido de que alguien sea rechazado por su religión, por su condición sexual o por su raza. Porque, vale decir, a nivel femenino, nuestro personal en su gran mayoría es femenino en la institución, ¿sí? A nivel de raza, una de las personas que más ha estado cosida a la entraña de la institución es de raza negra, estuvo con nosotros hasta hace 5 años, pero lo cuento de manera anecdótica, porque para nosotros nunca tipificamos o caracterizamos si este es blanco o es negro o es amerindio. No, somos todos personas que laboramos, inclusive en algún momento tuvimos vinculado a alguien fuera del país, a un extranjero, ¿sí? Y realmente no caracterizamos eso. Para nosotros la cultura desde el punto de vista raza no hace parte de una tipificación para vincular a alguien laboralmente a la institución. Perfecto. Otra pregunta sería, ¿ustedes realizan periódicamente evaluación de desempeño? Sí, esa es el otro tipo de evaluación. Cuando Viviana me preguntaba por la evaluación del clima laboral, sí, claro. Y la evaluación de desempeño sí está totalmente sometida
y relacionada con los perfiles funcionales de cada uno de los cargos. Y entonces la evaluación de desempeño se hace con base en el cliente, sea interno o sea externo, que recibe el servicio. Entonces le marco un caso. El caso, por ejemplo, de la parte administrativa a nivel de secretaría y atención del personal. ¿Cómo una secretaría tiene o provee servicios a los estudiantes que son clientes externos, pero también a los profesores y al personal de la institución que son clientes internos? Entonces tenemos dos tipos de encuestas donde, por un lado, los estudiantes valoran el desempeño a nivel de la asistencia administrativa de la secretaría, pero también los compañeros miran cómo es el desempeño de ellas en sus funciones hacia ellos. Los docentes tienen una relación directa con los estudiantes. Entonces los estudiantes hacen evaluación del desempeño docente y tenemos unos perfiles creados que evalúan el uso del tiempo, la puntualidad, la didáctica, el tipo de evaluación, la receptividad hacia las quejas y demás, ¿sí? El manejo de recursos, la creatividad en la clase, pero resulta que también el profesor debe rendirle cuentas a nivel de cliente interno a la secretaría o a quien maneje el proceso de formación pedagógica, porque él tiene que entregarle las notas puntualmente, tiene que entregar las listas de asistencia, tiene que entregar los observadores y parceladores de clase al líder de formación pedagógica. Entonces el líder de formación pedagógica también evalúa a los docentes, porque tal vez él sea muy bueno dando la clase y con los alumnos, pero de pronto no sea tan bueno para reportar las notas, no sea tan puntual. Entonces necesitamos evaluarlo corresponsablemente desde las dos aristas, y eso pasa en todos los cargos. Listo. Ustedes actualmente manejan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y si ya tienen todos los comités establecidos. Este es un tema complejo que suena como al juramento que se hace en el altar, ¿no? ¿En qué sentido? Lo tenemos y creo que los colombianos de una u otra manera, las empresas colombianas de una u otra manera tenemos algo relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero creo que lo que nos falta es una cultura de verdad para no solo apropiarlo, sino implementarlo y darle sostenibilidad en el tiempo al sistema. Y creo que en ese sentido nos hace falta, creo que a todos, profesionales que nos ayuden a jalonar ese tipo de procesos. Vale decir, en nuestra institución tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos vigía de salud, tenemos conformado el comité de convivencia, que el comité de convivencia se conforma según la normatividad y realmente, como somos una empresa pequeña y como les decía ahora somos una familia, realmente nunca se presentan como grandes dificultades. Entonces el comité de convivencia no tiene como grandes compromisos en la resolución de conflictos. Afortunadamente tampoco se presentan problemas de acoso laboral, entiéndase todas las variables de acoso laboral, hostigamiento y demás, ¿no? Que son como 10 que se tipifican normativamente. Difícilmente tenemos eso, pero sí lo tenemos, aunque la verdad siento que nos hace falta en este momento. Lo teníamos hasta antes de la pandemia, pero pues las implicaciones económicas que la pandemia desencadena, nos tocó que privarnos de alguien que era una niña psicóloga y trabajadora social que nos hacía acompañamiento interno con base en el comité de convivencia y demás. En este momento no lo tenemos. Tenemos el vigía de salud, tenemos el comité y tenemos un profesional externo que nos guía en esa parte normativa. Ustedes, ¿cuántos perfiles tienen a cargo? ¿Cuántos? De los perfiles de cargo, ¿cuántos son? Bueno, vuelvo y le repito, los perfiles están asimilados, no sé si le interpreto bien la pregunta, a los como a los roles que tiene cada persona, o sea, desde la parte administrativa, financiera, a los procesos que manejamos en la institución. Los docentes, todo. Correcto. Entonces, por ejemplo,
Y los perfiles funcionales giran en torno a la parte misional de la institución. Somos una institución educativa, entonces el perfil misional que más varía es el del rol docente, y los roles docentes pues corresponden al tipo de programa de formación. Entonces tenemos, por ejemplo, un técnico en preescolar de la primera infancia, quienes trabajan allí, psicólogas, licenciadas en educación con énfasis en inglés, ¿sí? Tenemos un técnico en veterinaria, quienes trabajan allí, médicos veterinarios, ¿sí? Entonces, el perfil funciona en torno a eso, y los otros perfiles son totalmente administrativos y pedagógicos, en el caso mío como director de la institución. Para terminar con esta pregunta, como asociación educativa, ¿incentivan a sus colaboradores? ¿O de qué manera? Sí, sí. A ver, yo siento, decía Aristóteles, que suena como medio necio en la inmediatez que maneja uno hoy en día. Decía Aristóteles que la felicidad debe ser un fin y que uno debe tratar de construirla durante el camino de la vida. Hoy en día las generaciones creen que la felicidad es un derecho, ¿sí? Y que como derecho todo el mundo tiene la obligación de hacerles feliz. Y es una percepción con la que crecen los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes de las generaciones que tenemos, que creen que la felicidad es un derecho y que todos les tienen que rendir pleitesía. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que los estímulos de igual manera se deben construir en el día a día, pero se deben fomentar en el día a día. O sea, no es esperar... hay un momento clave, y es nosotros semestralmente tenemos ceremonia de graduación, trabajamos semestralizadamente, ¿no es cierto? Entonces, en cada ceremonia de graduación, después de la evaluación de desempeño, ¿sí? Se exalta la persona mejor valorada en resultados desde el punto de vista docente misional y desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Y tenemos una categoría que implica placas, por ejemplo, a los 5 años, a los 10 años de servicio, 15 años, 20 años, 25 años, que ya sería una medalla dorada. Digamos que tenemos eso, pero también hay unas exaltaciones semestrales, independientemente de si se lleva 5, 10 o 15 o 20 años. Pero más allá de eso, creo que el estímulo está en ese abrazo que se recibe cada día, en esa sonrisa, en preguntarle a cada uno cómo está su papá, cómo sigue su mamá que estaba delicada, cómo amaneció su hijo, cuándo vamos a bautizar el hijo. Ese estar pendiente de la familia, de su microcontexto familiar, es algo que me parece que estimula mucho el día a día del funcionario. El estar pendiente de su salud, ese hacerle un acompañamiento cuando hay una afectación a nivel de salubridad, sea física o sea emocional, me parece que eso lo valoran ellos demasiado, y lo otro termina siendo el postre de la cereza, la placa que le damos, la medalla como tal, pero creo que el estímulo más destacado termina siendo ese, el que se da en el día a día. El buen clima laboral, ¿cierto? Ese respeto, que ellos sientan que más que un subordinado son colaboradores nuestros, ¿cierto? Que existe un respeto de las directivas hacia ellos. Sabe, Viviana, que por ejemplo, nosotros, correcto, nosotros que hacemos empresa, una cosa es la teoría empresarial, otra cosa es lo que uno vive en el día a día. Y me acuerdo en este momento de un disco que siempre me ha encantado, que se llama Arroz con Habichuela, el Gran Combo de Puerto Rico, que dice: esto no es la A y la B, esto llega hasta la Z, esto no es mamá, papá y nené, esto es la lección completa, esto no viene en los libros, no se enseña en la academia, esto es poquito a poquito y luego el esfuerzo se premia. ¿Sí? Entonces es eso, a esta altura de la vida, aunque hay una estructura jerárquica, uno no se cree el jefe, uno es un compañero, uno trabaja horizontalmente, uno hace cogestión, gestiona conjuntamente con ellos, y ese empoderarlos no solo aumenta el nivel de respeto, sino de estímulo de ellos para desarrollar sus labores. Entonces eso implica que ese empoderamiento le permitan a uno quedarse en la casita trabajando, porque uno sabe que los funcionarios están muy juiciosos. No hay que estarlos vigilando. Claro, no hay que estarlos vigilando. Y es que en sí todo eso ayuda al desempeño de los empleados.
sea, eso influye de una manera directa. Total. Sí, Eso sí, que se sientan bien, que sientan, yo siempre he pensado y comparto mucho lo que dice Fabián, para mí es tan importante que ellos se sientan felices, que el día domingo que están alistando su ropita para madrugar a trabajar, no sientan esa presión, esa tristeza de decir, ay, mañana tengo que ir. No, que al contrario, se sientan motivados, digan, qué rico, voy a ir a mi trabajo a compartir otros espacios, ¿cierto? Eso es fundamental. Voy a presumirles algo que me parece supremamente lindo, y es cuando no voy, a veces por algún motivo no voy en 2 días y me escriben, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Pasó? ¿Por qué no ha venido? ¿Cómo está? Hágame el favor, ¿usted por qué no ha vuelto? Nos tiene abandonados. Cuando si algo quisiera uno es que el jefe no vaya. Claro. ¿Qué jartera viene a vigilarme? Y me llaman a regañarme. Claro, Y usted claro. no ha venido. Entonces, como decía Vivi, yo tengo 2 instituciones, entonces, por algún motivo, hay semanas que le dedico más tiempo al Liceo Santa María del Jardín, hay semanas que le dedico más tiempo a la asociación educativa. Entonces, cuando me voy para donde el uno, el otro me regañan, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Usted los quiere más a ellos, a nosotros ya no nos quiere. Y si me voy para la asociación, me llaman mis gorditas del jardín, mis viejitas, como les digo yo, ¿qué hubo? Usted ya no nos quiere a nosotros, las quieres a ellos. Eso me parece lindo. Claro. Que me hagan los reclamos. Claro, genial. O sea, el apasionado que es usted, eso se nota, se refleja, entonces ¿cómo Sí. lo van a extrañar? Claro. Fabián irradia alegría donde va. Él es, mejor dicho, una persona de la que uno aprende mucho todos los días. Bueno, caballero, aquí vamos a continuar con la señorita Julie, que ya para ir dando por cerrada esta entrevista, ya le va a hacer unas cuanticas preguntas. Julie. Claro que sí. Fabián, le extiendo nuevamente mi saludo y le agradezco mucho por permitirnos este espacio y conocer mucho acerca de su oficio. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el proceso de comunicación interno que tiene usted con sus empleados? Bueno, Julie, yo le diría que en ese proceso natural de evolución que tiene la vida misma, hemos hecho una migración humanizando y desnaturalizando algunas cosas que eran tradicionales a nivel organizacional. Hasta antes de la pandemia o hasta la pandemia, y eso que ya existían los grupos de WhatsApp y demás, yo todo lo escribía y todo terminaba impreso. Una circular, por ejemplo, parece muy formal, pero lo hacía así de formal. Teníamos ceremonia de clausura X fecha del mes de diciembre y yo días antes le enviaba la circular a mis profes, invitándolos formalmente en circular numerada y todo a la ceremonia de clausura, ¿sí? Todo lo hacíamos de esa manera muy formal y después, bueno, con el tema de la pandemia, como todo lo volvimos grupos de WhatsApp, digamos que hemos informalizado un poquito esa parte. Pero también quiero hablar que hay una comunicación de tipo organizacional, y es dentro de la implementación del sistema de gestión de calidad. Nosotros tenemos definidos procedimientos para cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, que está el proceso de formación pedagógica, tiene exactamente escrito su procedimiento, y cada procedimiento deriva en una serie de formatos que al ser diligenciados se convierten en registros o evidencias testimoniales de lo que se hizo, de una clase, de una asistencia, de un examen que se presentó, bueno, lo que sea. Y esa es una forma de comunicarnos también organizacionalmente, a través de la gestión documental y de registros que se tiene en la institución. Entonces, digamos que hay 2 tipos de comunicaciones. Esa que hace parte de la cultura documental que manejamos en la institución, muy formal, pero digamos que hace parte de lo que tenemos. Pero también tenemos una que diría yo, se volvió más agradable, más humana, más cálida, y es, dejé de estar sacando documentación impresa y nos comunicamos muchas cosas por audio y nos encontramos e informalicé un poquito más y humanicé más las comunicaciones con todos los muchachos de las 2 instituciones. Me gustaría preguntarle también respecto a las capacitaciones que realizan cuando una persona ingresa. Realizan capacitación, inducción. ¿Cómo es ese acompañamiento cuando alguien va a ingresar a su familia? Tan linda. Bueno, digamos que normalmente uno tiene procesos de inducción y de reinducción. Entonces, la inducción se da sí o sí cuando una persona va a llegar. Entonces, dentro de eso, para nosotros es muy importante, según el perfil del cargo que se tenga,
mostrarle necesariamente el manual de convivencia, porque como somos una institución educativa, pues necesitamos mostrarle ese reglamento de convivencia que tenemos internamente. Se le orienta sobre el perfil, sobre sus funciones, sobre el manejo de los formatos que tenemos, porque eso está codificado, eso hay que cumplirlo. Entonces, sobre todo eso se le habla, se le presenta uno por uno. Entonces alguien lo coge la manito, generalmente soy yo, y me lo llevo, le doy un abrazo, y le digo, le presento al profetal, le presento a Dorita, le presento a John Jairo, le presento a Liliana, ¿sí? Me voy y lo voy presentando uno por uno, pero claro está, uno, de marcar sus funciones, ¿sí? De marcar como la estructura organizacional de la institución, el tema de los procesos, las corresponsabilidades que tenemos, y el tema del manual de convivencia. Eso a nivel de inducción. Y la reinducción la hacemos cada 2 años como máximo, y lo estamos haciendo cada 2 años. Y la reinducción tiene como 2 enfoques fundamentales. El primero es el repasar nuestros objetivos institucionales, nuestra cultura de calidad a nivel de misión, de visión, de política de calidad, ¿sí? Pues digamos que eso se repasa con todos, pero la reinducción también tiene que ver con el tema de evaluación de desempeño. Porque entonces, si por ejemplo a algún docente o algún funcionario se le dice que de pronto no es muy amable, que le falta servicio al cliente, sí, que tal vez no atiende las sugerencias debidamente, entonces en el proceso de reinducción, si no se le ha hecho previamente, en el proceso de reinducción se le hace o se le vuelve a hacer un refuercito en eso que la evaluación de desempeño le dijo que de pronto estaba fallando. Entonces la reinducción también le apunta a esa segunda variable. Perfecto, muchísimas gracias por toda esa información brindada. Realmente me encanta ver como esa vocación e inspira y da hasta ganas de estar dentro de su familia, porque es demasiado agradable encontrar personas que también comprendan la parte humana, la parte de la gestión, y eso permite que sea mucho más agradable el ejercicio de cualquier profesión. Entonces le agradezco muchísimo por su tiempo, por su espacio, y ante todo, pues, muchísimas gracias por brindar esa educación de calidad, porque cuando los empleados están bien, los estudiantes vamos a recibir eso, vamos a recibir esa calidad y esa calidez que usted nos regala. Muchísimas gracias. No, Lady, con todo cariño, antes me siento sumamente honrado, feliz de que me hayan invitado a compartir este espacio, que para ustedes es académico, para mí es una charla, una conversación que ustedes me abren acá para compartirles un poquito de todo lo que hacemos. Fabián, no, le reitero también los agradecimientos de las compañeras, ¿no? Estos son sesiones de mucho aprendizaje, Fabián, definitivamente, para aprender, además que es que usted tiene un bagaje en este cuento, que mejor dicho, la experiencia no se improvisa definitivamente, Fabián. Entonces, nuestro más sincero agradecimiento, por ahí lo estaremos molestando para otras cositas. Entonces, no, muchísimas gracias por este espacio. Sí, muchas gracias. No, Vivi, un abracito bien pechichón, un apapacho con el alma, Cindy, Julie, Vivi, que Dios me las bendiga. Cuídense Igualmente, mucho. Fabián, muchísimas gracias. Profe, y colóquele 5. Él va a ver este video. Listo, chao, Muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. Chao. Chao,